Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta reunión, que Él nos bendiga, que Él nos dé su gracia. Amado Padre, queremos agradecerte mucho, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos. Queremos, Señor amado, rogarte que hoy que nos das esta oportunidad y privilegio de reunirnos en tu nombre, que tú, Señor, estés dándonos también, Señor, Padre, hoy de tu palabra, mensaje a nuestros corazones. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que haga viva y eficaz esta enseñanza, Señor. Que tú estés, Señor, tocando el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayude, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Gracias porque nos podemos reunir en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a pasar al tema, hermanos. El tema aparece aquí en la pantalla. Y bueno, este primer mensaje, que es el buen pastor, tiene como propósito, hermanos, pues que nosotros podamos el día de hoy recordar, pues realmente la gracia que recibimos de parte de Dios a través de Jesús. Hermanos, hemos estudiado quizás ya algunos temas respecto al amor de Jesús, pero este tema yo lo quiero compartir a modo de introducción porque todo lo que vamos a estar recibiendo en este ciclo de enseñanzas tiene como propósito nuestro beneficio espiritual, nuestro bien espiritual. Y no hay mejor tema que hablar de Jesús como el buen pastor, porque Jesús es el que nos cuida y vamos a entender por qué estamos refiriendo esto, haciendo alusión a este mensaje para introducirnos en el tema. Bueno, vamos a estar recibiendo en este ciclo de enseñanzas distintos temas que están relacionados, por ejemplo, hermanos, con la oración, la escritura, con el Espíritu Santo, acerca de la iglesia, que es la iglesia, la verdadera iglesia, que algunos otros temas doctrinales, pero aunque son temas que a lo mejor hemos oído en algún otro momento, el propósito es presentar fundamentos doctrinales para que, pues ahora sí que podamos decir, creo en esto por esta razón, ¿sí? Y vamos a ver algunos textos de referencia. Entonces, lo que queremos iniciar, hermanos, es precisamente hablar de Jesús como el buen pastor, ¿no? Él es el buen pastor, Jesús es el buen pastor. Y vamos a ver un texto aquí en Juan capítulo 10, verso 8. Juan capítulo 10, versículo 8. Dice la escritura: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Ese pasaje, hermanos, pues realmente nos describe a Jesús en este último versículo. Jesús se nos presenta diciendo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y dice, y las mías me conocen.
Podemos leer también lo que dice el verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estos últimos dos versículos pues todavía le dan mayor sentido a la frase que dice el verso 14, yo soy el buen pastor. Decía Jesús en el verso 14, conozco mis ovejas me conocen, ¿sí? El verso 15 dice, pongo mi vida por las ovejas. Y el verso 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, hermanos, esto es algo quizás muy similar a lo que habla la epístola de Efesios, diciendo que de dos pueblos el Señor hizo uno, hablando de que antes de Cristo había judíos y gentiles. Después de Cristo ya no se decía judíos y gentiles, hablando de todos los que reciben la fe en Jesucristo. Ya no son más dos pueblos, sino un solo pueblo. Ahora todos somos un pueblo en Cristo Jesús. Ya no interesa si somos descendientes del linaje de las tribus de Israel o somos mexicanos o somos descendientes de donde estemos, de qué lengua, nación, tribu seamos. Ahora, hermanos, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y esto es lo que habla Jesús aquí, diciendo que tenía otras ovejas que no estaban en ese redil y que tenía que ir por ellas. ¿Y quiénes eran esas ovejas? Nosotros, hermanos, gracias a Dios. Y qué hermoso el Señor, fíjense, hace 2000 años ya estaba pensando en nosotros, ¿no? Ya estaba pensando en ti, en mí, todavía ni nacíamos y el Señor ya tenía planes y propósitos en nuestras vidas. Qué hermoso es Jesús. Amén. Dice aquí, tengo otras ovejas, aquellas también debo de traer, oirán mi voz, dice. Y cuando dice oirán mi voz, quiere decir que no solamente la escucharían audiblemente o entenderían que es el pastor, el buen pastor el que les está hablando, sino que además responderían a ese llamado, ¿no? Responderían a ese llamado. Así es que, hermanos, pues si estamos aquí, pues ha sido gracias a que Dios, ya fue el hermano, gracias, hermano. Gracias a que Dios, hermanos, nos llamó, Jesús nos buscó y hermanos, pues estamos precisamente por la gracia de Dios, estamos aquí. Así es que debemos precisamente tener pues un corazón agradecido con Cristo. Ahora, hermanos, debemos de entender algo. Cuando en la Biblia Jesús daba enseñanzas, daba alguna enseñanza y ocupaba este tipo de metáforas, este tipo de ilustraciones, él tenía un propósito, que entendiéramos no solamente esto que estamos comprendiendo, sino que aún podríamos enriquecer la misma enseñanza que Jesús estaba dando en sí en las solas frases y palabras. Por ejemplo, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si nosotros tenemos un poquito de profundidad en lo que representa esta frase diciendo Jesús, yo soy el buen pastor, debemos de entender la función del pastor y por otro lado también la función o el por qué nos compara con las ovejas, ¿no? O sea, ¿por qué nos compara con ovejas? Eso es algo muy importante y es lo que quiero abordar también en este estudio. Primero, hermanos, cuando él habla acerca del pastor, en este pasaje de la escritura, el pastor de ovejas es un concepto, él dice, yo soy ese pastor. El pastor de ovejas en Israel, hermanos, era uno de los oficios más conocidos.
O sea, muchas personas en Israel conocían este oficio. Por ejemplo, aquí en nuestra sociedad hay diferentes oficios, ¿no? Hay quienes son comerciantes, diferentes ramos en el comercio, ¿no? Diferentes cosas que se pueden vender o que se comercializan. Pero hay algunos otros oficios que nosotros conocemos, quizás un vecino, un familiar, alguna persona que esté cercana a nosotros que tenga este oficio, por ejemplo, carpintería, albañilería, a lo mejor plomero, a lo mejor no sé, herrero, mecánico. Entonces, estos oficios podríamos decir son conocidos. Alguna parte de nosotros conocemos. Si tenemos una casa, estamos en una casa, por lo menos sabemos algunas cosas que ha llegado a ser la persona que nos hizo un trabajo en la casa, ¿no? Nos aplanó, nos puso, no sé, una barda, nos coló un castillo, ocupó materiales, que ocupó cemento, arena, grava. O sea, son elementos que las personas podemos conocer o hemos oído. En ese sentido, cuando Jesús está hablando de esta frase, primeramente es porque él está haciendo referencia a un pasaje de los Salmos, que es muy conocido, ¿no? El Salmo 22, que es Salmo 23, que es precisamente el Salmo que nos hace referencia a Jehová como el buen pastor. Y además, porque en Israel este oficio muchas personas lo llevaron a cabo, lo practicaban, lo llevaron a cabo. Es de los oficios más antiguos en el pueblo de Israel. También hay personajes en la Biblia, personajes importantes que estuvieron relacionados con este oficio. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Abraham. Él tenía sus rebaños, sus ganado, tenía entre ellos ovejas y otro grupo de animales. Pero era un oficio que ellos conocían. También está Jacobo, ¿no? Jacob, perdón, que es el hijo de Isaac. Y él precisamente estaba también como un pastor de ovejas. Cuando llegan a Egipto, toda la familia de José, es decir, Jacob y sus hermanos, llegan a Egipto, se presentan ante Faraón y se presentan precisamente como pastores. Ellos eran pastores de ovejas. Era un oficio muy conocido, hermanos, por ellos. Después, Moisés, aunque no fue desde un inicio en su corta etapa de vida, fue pastor, pero sí en determinada etapa de su vida se dedicó al pastoreo, ¿no? Cuando sale huyendo de Egipto, llega hasta Madián y entonces allá su suegro, Jetro, era un pastor y Moisés tuvo que convertirse en pastor de ovejas y 40 años estuvo como pastor de ovejas. Después vemos a David, ¿no? David era un pastor, él cuidaba el rebaño de su padre y tenía esa labor. Él era diligente en esa parte. Entonces, la frase cuando Jesús dice que él es el pastor, hermanos, en Israel sabían lo que desarrollaba un pastor. Ahora, la verdad es que este concepto de pastor, hermanos, sobre todo en aquellos que ejercieron ese oficio, influyó mucho para el llamado que tenía Dios en sus vidas. Por ejemplo, Moisés, como pastor, siendo pastor, él cuidando los rebaños de su suegro Jetro, fue cuando tuvo la visión de la zarza que ardía y fue a buscar una oveja que se le había salido del rebaño, ¿verdad? Fue a buscar la oveja y entre más se alejó la oveja, de repente llega a un lugar donde observa esa zarza que está ardiendo y dice, voy a ir a ver qué es esta grande visión. Y ahí es donde Dios lo llama, hermanos. Pero ya habían pasado 40 años él ejerciendo el oficio de pastor. También David, él siendo un pastor, cuántas cosas no vio en el campo y recibió de parte de Dios, muchos salmos, muchos llamados. Él estaba cuidando las ovejas cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, y buscó el rey que había sido anunciado, que estaba en la familia de Isaí. Le presentan todos los hijos de Isaí, desde el mayor
faltaba David y ninguno de ellos era el rey que Dios había escogido. Y Samuel le dice, ¿son todos tus hijos? Porque ninguno de ellos es a los que el Señor ha llamado. No, todavía falta uno, pero está ya cuidando las ovejas. Hermanos, y de allá lo manda a traer el padre por orden de Samuel y es ungido como rey. Entonces, hermanos, en la escritura vemos varios casos de este tipo de situaciones donde Dios llamó a este tipo de personas, les hizo un llamado muy especial. Así podríamos hablar de Jacob cuando estaba allá con su suegro Labán y estaba cuidando su ganado y Dios lo llama para que regrese a su tierra y Dios precisamente empieza una nueva etapa en la vida de Jacob, ahora ya no como Jacob, sino como Israel, el llamado que Dios tenía para él. Así es que, hermanos, en cada evento que se ve el oficio, se ve cómo Dios está influyendo a través de ese oficio en las personas para poder hacer un llamado a servirle. Ahora, esto lo menciono, hermanos, porque es muy importante entender que cuando Jesús en primera instancia se presenta como el pastor, es porque él había recibido este llamado de parte de Dios. Ahora él a convertirse en el pastor de pastores, ¿sí? Por eso él pudo decir esa frase ahí en Juan capítulo 10, el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Cuando los judíos escucharon esa frase, pues lo primero que les vino fue el Salmo 23. ¿Cómo es posible que este hombre se está igualando a lo que profetizó, a lo que habló el profeta David ahí en el Salmo, en ese Salmo donde se declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Ellos sabían que él era el buen pastor, Jehová de los ejércitos. Y ahora aquí Jesús está precisamente colocándose en esa posición. Entonces, hermanos, entendemos que Él es el buen pastor, ¿sí? Él es el buen pastor y Dios está presentando, Jesús está presentando como Dios, como el Hijo de Dios, como aquel que había sido anunciado. Ahora, pero también es importante entender, hermanos, que cuando en la Biblia nos habla de ovejas, ya refiriéndose a nosotros, no es en un son despectivo, ni humillante, ni una vejación, o sea, no es un insulto. Realmente el propósito de hablar de nosotros como ovejas es porque nosotros, hermanos, o más bien las ovejas, reflejan la condición humana, la condición del hombre. ¿En qué sentido? Ahorita vamos a entender un poco más, pero es una referencia, una similitud. Dios ve a las ovejas, así como un pastor, estoy hablando del que tiene el oficio, entiende y ve a sus ovejas. Así Dios nos ve a nosotros. Vamos a entender por qué Jesús hace esta referencia. Por ejemplo, las ovejas, hermanos, requerían mucho cuidado. Las ovejas son de los animales que requieren mucho cuidado. Y por eso es conocido que necesitaban estar en un redil. ¿Qué era el redil? Pues era un corral que les brindaba protección, un corral que les brindaba cuidado, seguridad. A veces los corrales, hermanos, eran tan altos como si fuesen bardas. Apilaban piedras altas, o sea, una altura considerable. Y además los pastores lo que hacían es que en la parte de arriba de esa pila de piedras que estaba formando el corral, le ponían espinos, les ponían ramas con espinos. Y eso era con el propósito de que ningún animal brincara y lograra precisamente meterse, así como cuando construimos nuestras casas, ¿no? A veces ponen alambres de púas ahí en las bardas o ponen ahí vidrios, ¿no? Para evitar que alguien se brinque. Entonces los pastores construían ese redil, levantaban las bardas con pilas de piedras y a la parte de hasta arriba ponían precisamente ramas con espinos para que fuera todavía otra forma de protección. Entonces,
el pastor, ¿por qué se esmeraba tanto en construir un redil así? Porque sabía el pastor que la oveja requiere de vigilancia y de protección. Vamos a ver aquí unos pasajes de la Escritura. Primero, vamos a ver lo que dice aquí el libro de Números, capítulo 27. El libro de Números, capítulo 27. Dice así, el verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y bueno, lo que describe aquí, amados hermanos, es que cuán importante es que alguien estuviese tomando la posición de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Pero en este caso, Moisés en su oración está rogando que cuando él faltara, cuando él ya no estuviera, alguien más quedara en su lugar para que el pueblo no estuviese en esa condición como una oveja que no tiene pastor. Entonces, este es un ejemplo de lo que decíamos. Las ovejas reflejan la condición humana. Es una frase muy conocida también de Jesús. En un momento determinado, ahí en Lucas 10, dice, Jesús viendo la multitud, las vio como ovejas que no tienen pastor. Vio a la multitud y dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, esto refleja cuán importante es que entendamos algo. Dios, así como el pastor tiene cuidado de sus ovejas, nos observa siempre buscando lo mejor para nosotros, el bien nuestro. Entonces, pensemos en eso. Y Dios lo que busca es darnos cuidado y protección. Él lo que busca es darnos cuidado y protección y nos quiere llevar ¿a dónde, hermanos? A un redil. Él sabe que necesitamos un redil. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Y bueno, aquí dice el verso 1, vamos a leer. Dice el verso 1, en Juan 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, aquí, hermanos, en este pasaje, lo primero que presenta Jesús es que es importante que haya una puerta. Él es la puerta, ¿no? La puerta de las ovejas. Es ahí como se presenta. Pero además de esa puerta, está hablando del redil. Es importante que haya un redil. ¿Y el redil qué es? Pues es ese lugar que nos da protección. Es el lugar que nos brinda protección. Esto representa la palabra de Dios, hermanos. Así como la ciudad de Jerusalén tenía murallas,
y las murallas rodeaban toda Jerusalén, y cuando venían enemigos, no podían entrar a la ciudad, hermanos, y hacerle daño al pueblo de Dios, porque estaba amurallada esa ciudad. Así este redil, hermanos, las ovejas, cada uno de nosotros, al estar con Dios, estar en la iglesia, al estar en la congregación, ser parte del cuerpo de Cristo, y sobre todo porque la palabra de Dios es la que nos dirige, estamos protegidos. Tenemos esa protección. La palabra representa esos muros, esas murallas, esa barda que levantaban aquellos pastores para cuidar precisamente que nadie se brincara, que nadie entrara, ningún animal, ningún ladrón, saqueador, estuviese robándose a la oveja. La palabra de Dios funge ese papel, hermanos. Así es que para nosotros va a ser muy importante y debe de ser siempre muy importante la palabra de Dios. Amén. Después lo confirma usando otra metáfora, diciendo que Él es el pastor, llama a sus ovejas, las saca y Él va adelante y le llama por su nombre a las ovejas, y las ovejas disciernen la voz de su pastor. Esto es muy especial, hermanos, porque definitivamente así sucede. Hace un tiempo estuvimos, yo, un servidor y otros hermanos, estuvimos yendo acá a Libres, a Puebla. Llevamos la palabra ahí varios años, y el hermano en donde teníamos las reuniones en su casa tenía varias ovejas, y a veces entraban varias personas a la casa y hablando, unos por aquí, otros por allá, los niños corriendo, miembros de su familia ahí hablando, pero de repente cuando él hablaba, empezaba el balido de las ovejas. Le llamaban para que les diera de comer. Él guardaba silencio, empezaban a hablar otros, y, o sea, lo oían hablar, por un rato hacían el balido, y ya como no les hacía caso, se callaban, ¿no? De repente se volvió a hablar, a otras personas hablaban, volvía a hablar él, y otra vez las ovejas hacían el balido, llamándolo. Identificaban su voz, no lo veían, solamente escuchaban su voz y hacían el balido para que les llevara la comida, el alimento. Hermanos, eso es algo muy, muy hermoso. Así debemos de ser nosotros, reconociendo la voz de Jesús. La voz de Jesús que quiere dirigirnos, quiere instruirnos, quiere ayudarnos. Entonces, esto es algo de lo que Él busca, hermanos. Ahorita vamos a este punto, los pastos y el agua adecuado. Entonces, pero requiere vigilancia, protección, y hermanos, pues la palabra de Dios es la que nos va a dar esa protección y la vigilancia que necesitamos en nuestra vida. Amén. Vamos a este punto que decíamos, las ovejas requieren un alimento cuidadoso, hermanos. No pueden comer cualquier cosa, a diferencia de los chivos. Los chivos se comen de todo, ¿no? Hasta las suelas de los zapatos se pueden comer, pero una oveja cuando come algo así, hermanos, pues al ratito ya está muy mal, está enferma. Si comió un pedazo ahí de plástico, una bolsa, si comió a lo mejor algo que no era correcto, de repente se enferma esa oveja, y si no la atienden y si no la dan atención, hermanos, esa oveja muere. Entonces, el pastor sabe que la oveja requiere pastos y agua adecuados. Y eso es lo que dice, ¿no? El Salmo, vamos a verlo, hermanos, en un momento más. Aquí, el Salmo 23, verso 2, por favor. Dice aquí la escritura, hermanos, lo siguiente. En lugares de delicados pastos
me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Fíjense, aquí nos presenta a Dios como el buen pastor, a ese Jehová que describe aquí como el buen pastor, y el buen pastor va a poner cuidado en los pastos que comen sus ovejas. Sabe que requiere de delicados pastos, suaves, frescos, adecuados, pastos adecuados para que esa oveja crezca y se desarrolle de forma correcta, esté saludable. Y además aguas, dice aquí aguas de reposo. Hermanos, las ovejas no comen el agua, no beben, perdón, no beben el agua cuando está revuelta. Por ejemplo, hagan de cuenta que en el riachuelo se van a tomar el agua, pero si alguien se metió en el riachuelo, no beben esa agua. El agua revuelta no la beben. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, aquí Ezequiel capítulo 34. Es una de las denuncias que tenía Dios contra los líderes en Israel, llamándoles de este sentido metafórico como los pastores de Israel. En Ezequiel 34, el verso, vamos a ver el verso 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Apacentaré mis ovejas, dice el verso 15, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perniquebrada y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Y entonces aquí estamos observando los versos anteriores del verso en adelante. Ustedes lo pueden leer un poco más con calma en casa, hermanos, en este capítulo de Ezequiel 34, y es precisamente una denuncia que hace Dios contra los pastores que no tenían cuidado de las ovejas. Vamos a ver solamente verso 2, dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y bueno, sigue todavía ahí la acusación sobre lo que Dios veía de estos pastores, ¿no? Sobre ellos. Por aquí hay un momento en donde señala precisamente que hicieron beber el agua turbia a las ovejas. Aquí en el verso 18, mire: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebieron las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las aguas que quedan. A mis ovejas, perdón, dice el verso 19, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado.
Entonces, aquí esa declaración parecía no muy significativa, pero ahora entendemos, hermanos, por qué les dice eso. Porque las ovejas no podían comer cualquier pasto. Pues imagínense, pisoteaban el pasto, ya estaba todo marchito, quebrado, molido ese pasto. Las ovejas así no se alimentaban, no comen cualquier pasto. Y entonces, además de eso, dice, vienes y enturbias el agua con tus pies, como diciendo, todo esto lo han hecho solamente por egoísmo, fijándose en sus propios intereses y han hecho daño a mi rebaño. Hermanos, esto, además de ser algo representativo de lo que actualmente pueden hacer muchos pastores, dando pues un alimento equivocado a las ovejas, algo que destruye, algo que no nutre, algo que no es de edificación, y ahí podríamos meter muchos temas, ¿no? Las falsas doctrinas, mandamientos de hombres, ¿no? Enseñanzas que solamente pues transmiten como los mandamientos de los hombres y no es realmente el alimento que requiere nuestra alma. Así hay muchos pastores, tristemente, hermanos. Bueno, la denuncia es porque habiendo esos pastores, destruyeron esto, hicieron daño a la oveja, sabiendo que la oveja necesita un alimento adecuado, pastos y aguas adecuadas. Vamos al siguiente punto. También las ovejas son indefensas, hermanos. Son los animales más indefensos, es decir, son los animales que no son agresivos, no suelen defenderse. Por ejemplo, a veces cuando se lleva, bien dice la frase, ¿no? Como el cordero, Jesús diciendo de Jesús, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo es la muerte de una oveja? No hace escándalo, no hace anuncio. Cuando se va a matar a lo mejor otro animal que se va a consumir, por ejemplo, imaginemos un puerco, un cerdo, ¿no? Pues se escucha a todos lados, ¿no? El puerco. Este, y hermanos, pues entonces esto refleja precisamente el carácter de esa oveja, es decir, que es indefensa, que es vulnerable, que es poco agresiva, que no puede defenderse, y esto implica que requiere de ese cuidado, esa protección. Está vulnerable a cualquier ataque. ¿Qué decía David, por ejemplo, hermanos? David decía que él estuvo en el campo y si un animal feroz venía, él estuvo dispuesto a defender las ovejas de su padre. Y aun cuando fuere oso o león y se llevaron una de las ovejas, él iba a quitársela de entre las garras, de entre los dientes, defendiendo a las ovejas. Vamos a ver un pasaje de Miqueas, el profeta Miqueas, aquí en el capítulo 5. Miqueas capítulo 5, verso 8. Dice, asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Y bueno, lo que refiere este pasaje, hermanos, es que Israel, el pueblo de Israel en medio de los pueblos, es como está en el bosque, ¿no? Como en la selva, más bien diciendo ahí. Cuando pase ahí la oveja y la arrebataren, ¿quién podrá escapar, hermanos, cuando la tome un león? ¿Quién podrá arrebatar? Así es precisamente como veía Dios, ¿no? Pero vemos, decíamos hace un momento de David. David, hermanos, tenía realmente el propósito aún de defender al pueblo, a la oveja, luchando por ella. Y aquí lo que podemos nosotros también entender es que Dios está dispuesto a defender también a su pueblo, hermanos.
Él está dispuesto a defender a su pueblo. Vamos a ver lo que dice aquí la escritura, hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 34. Es el texto que hace un rato les mencionaba, 1 de Samuel 17, verso 34. Le doy lectura al texto, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, nos damos una idea cuando usa David esta frase, ¿no? Cuando estaba Goliat afrentando al pueblo de Israel, David está delante de Saúl y le explica por qué él tiene, pues, esa valentía de ir a enfrentarlo, ¿no? Dios lo ha ayudado a enfrentar leones y osos para arrebatar a esas corderitas, esos corderos, y así como Dios lo ha ayudado a enfrentar eso, podría enfrentar a aquel hombre. Así es que, hermanos, lo que estamos observando es que las ovejas son seres indefensos. Hermanos, a veces hay situaciones en nuestra vida que son sumamente difíciles y así nos sentimos. Yo creo que en varias ocasiones te has sentido así, indefensa, no puedes, eres vulnerable. Puede ser la enfermedad, puede ser alguna circunstancia, algún problema, alguna situación que tienes difícil, familiar, alguna circunstancia en la cual te sientes angustiada, angustiado, estás ahí con la zozobra de qué sucederá, qué pasará, cómo se va a resolver este asunto. Hermanos, ahí es donde definitivamente nos sentimos así, nos damos cuenta cuán indefensos o cuán vulnerables somos y necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. También las ovejas, hermanos, pues necesitaban muchos cuidados, como hace un momento decíamos. Por ejemplo, las ovejas tenían que ser cuidadas del mal tiempo. Por eso se construían aquellos rediles donde se guarecían a las ovejas para guardarlas del mal tiempo. Se buscaba también cuando alguna se extraviaba, porque eran muy fácilmente que se extraviaran las ovejas. El pastor parecía que siempre tiene una que se le está extraviando. En el redil siempre hay una que empieza a ser vulnerable a cuidarse. Y no me refiero a una como que sea la única o siempre sea ella la misma, ¿no? Sino que puede ser diferente la oveja, es decir, diferentes ovejas, pero en algún momento que sale a pastar con las ovejas, las lleva a los abrevaderos, en el camino una se le extravía. Pareciera que es una de las situaciones que no faltaban cada vez que los pastores sacaban a cuidar, a llevar a pastar a las ovejas. Algunas se descarriaba. Hermanos, eso también nos deja ver que en cualquier momento nosotros podemos equivocarnos, errar. Por eso, como decíamos hace un rato, debemos de ser muy cuidadosos en la palabra de Dios y no dejar de escuchar la voz del pastor, porque cuando tú ya te estás yendo por otro lado, al oír la voz del pastor, corriges y dices, no, es por acá, acá va el pastor. Así debemos de ser nosotros, hermanos, ser cuidadosos en ese aspecto. Hace un rato leíamos este pasaje de Ezequiel 34 y leíamos precisamente algunas cosas, ¿no? Diciendo que cómo Dios iría por la descarriada.
también acusa a los pastores que no fueron por la descarriada, ¿verdad? Eso lo dice en el verso 4. No fueron por la descarriada. Es Ezequiel 34, verso 4. No fueron por la descarriada, pero él iría por la descarriada. Levantaría un pastor, hermanos, que estaría cuidando a las ovejas y estaría cuidadosos de ellas y aún estaría dispuesto a ir por la descarriada. Llevaría a las ovejas a las aguas de reposo y las apacentaría en los apriscos. También, hermanos, sanaría a la enferma, ¿no? Él estaría dispuesto a sanar a la enferma. Como hace un rato les decía, a veces las ovejas, hermanos, cuando consumen cosas que no son adecuadas, se empanzonan, dice, se empanzona y después de que se empanzona, muere. Revienta esa oveja, hermanos, y pues se perdió la oveja, en el sentido de que se murió, ya no se puede hacer más por ella. Así es que aquí hablando de este sentido, el pastor cuando ve que una oveja está enferma, comió algo indebido, rápidamente luego les dan ciertas cosas, ¿no? Este hermano allá en Libres veía que una oveja empezaba ahí a inflarse, a ponerse mal, le daba algo de tomar, no recuerdo qué cosa le daba disuelta en agua y le ayudaba para que se recuperara esa oveja. Así es que el pastor ve y sabe cuando una oveja ya está enferma, decaída, está ahí a lo mejor sin moverse, sin querer andar, caminar, cabizbaja, y rápidamente algo hace el pastor para ayudarla. Entonces, así es, dice el verso, el Ezequiel 34, verso 4, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Entonces, imagínense, todos estos cuidados requiere la oveja. Si está débil, hay que darle algo para que se fortalezca, esa que está débil. La que está enferma, pues hay que darle algo para que se cure. La que se rompió la pata, no la vendó. Y a diferencia de otros animalitos, a veces, hermanos, pues pareciera que los mismos animalitos luego se curan, ¿no? Algunos lamiéndose, algunos quedándose un tiempo, una temporada inmóviles, pero después se recuperan. No así las ovejas. No volvisteis al redil a la que estaba descarriada, ni buscasteis a la perdida. Entonces, ¿cuántos cuidados? Hermanos, pues esto habla de cómo nos ve el Señor a nosotros. Imagínense, hermanos, nosotros requerimos de estos cuidados. Entonces, por eso la Biblia, cuando habla de la oveja, nos hace entender que describe la condición del hombre. Aquí no es de yo puedo por mis fuerzas, yo sé mucho, yo tengo experiencia, yo ya conozco estas cosas, yo ya tengo conocimiento de estas cuestiones. No, hermanos, eso no nos sirve aquí. Aquí realmente lo que nos sirve es mirar al pastor, o sea, tener nuestros ojos en el buen pastor, que es Cristo Jesús. Y segundo, confiar en él, porque como es el buen pastor, si ya dio su vida por nosotros, hermanos. Si él ha dado su vida por nosotros, como dice, lo leíamos en Juan 10. Pongo mi vida por las ovejas. Ya dio su vida por nosotros, hermanos. Entonces, bien dice Romanos, si nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas? Hermanos, aquí es mirar a Cristo, confiar en él y caminar precisamente en sus palabras. Amén. Ahora veamos el siguiente punto. Ahora hablemos de Jesús, ese buen pastor. Hemos ya mencionado algunas cosas, pero lo que describe, por ejemplo, el Salmo 23,
son cosas muy importantes. Vamos al Salmo 23, hermanos, y ahí vamos a estar observando los puntos de esta sección de la diapositiva. Primero, es Jesús ese buen pastor. Es el buen pastor de Juan 10. Aquí en el Antiguo Testamento es el pastor del Salmo 23. El verso 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, estos versículos, de aquí del 1 al 3, lo que nos refieren, hermanos, es la provisión, el sustento que tiene Dios por nosotros. Es decir, que Jesús da provisión y sustento. Yo pienso que en un sentido es precisamente el alimento espiritual que requerimos nosotros. Pero el Señor sabe, hermanos, que no solamente somos espíritu y alma, ¿no? Él nos da el sustento espiritual, la palabra de Dios, ¿no? Que dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo primero que Dios nos quiere proveer y suplir, hermanos, sus palabras, la provisión de alimento espiritual en nuestra vida, sustentar nuestras vidas, sobre todo cuando tenemos luchas espirituales, cuando vienen desánimos, cuando estamos pasando alguna prueba, cuando hay momentos de tentación. Hermanos, pues, ¿quién te va a sustentar ahí? El buen pastor, que es Cristo Jesús. Y ha dado promesas, ¿no? Diciendo él que no seríamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y aun cuando venga la tentación, juntamente con la tentación, vendrá también la salida. Entonces, él es ese buen pastor que te va a sustentar. Él nos sustenta, hermanos, para que lleguemos hasta la meta, llegar con Cristo Jesús, a su gloria, a su reino. Hay pruebas, hay aflicciones, hay desánimos, hay luchas, hay situaciones que nos agobian, hermanos, pero debemos de tener presente esto, que Él es ese buen pastor que está proveyendo, supliendo, sustentando aún nuestra vida. Y como lo hace en el sentido espiritual, hermanos, pues también lo quiere hacer aún en lo material. Decía David, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo ni su simiente que mendigue el pan. Y eso habla de que Dios tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Hermanos, aún en estas situaciones difíciles, a veces falta de trabajo, a veces necesidades o carencias, que las cosas suben, se elevan los precios de ciertas cuestiones, hermanos, no perdamos de vista. O sea, el Señor quiere alimentar y suplir necesidades espirituales, pero también nuestro Señor sabe que estamos en un mundo donde necesitamos calzarnos, vestirnos, pagar, ¿no? Necesidades que hay que pagar alimentos, a veces medicinas, a veces situaciones de la casa, el transporte, hacer pagos de diferentes cosas. Aún en esas áreas, hermanos, tenemos que ver a nuestro buen pastor. El buen pastor que dice aquí, nada, nada y nada es nada. Nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Hermanos, Él es hermoso y pues debemos de darle a Él la gloria. Él es bueno. Además de provisión y sustento, Él nos guía, hermanos. Nos da su guianza. Él nos dirige. Porque como leíamos en Juan 10, Él sabe hacia dónde debe llevar a sus ovejas, cuáles son los pastos adecuados. Dice la parte del verso 3, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estoy en el Salmo 23.
El verso 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, la última parte del versículo 3. El verso 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, esta sección, hermanos, de este salmo nos está hablando del deseo de Dios de guiar nuestra vida. Recordemos que las ovejas, hermanos, necesitan al pastor para que las dirija, las guíe, las lleve al lugar adecuado. Se pueden perder las ovejas si no tienen una guianza. Son vulnerables en ese sentido a peligros, aún a caer a barrancas, quedar atoradas en peñascos. Yo veía hace un tiempo atrás, hermanos, una imagen de cómo en el campo un joven sacó a una oveja que se cayó así como en una zanja que estaban construyendo, que estaban haciendo una zanja, y cayó la oveja ahí, de tal manera que quedó así hasta como apretadita en la zanja. Entonces lo que hace un joven es sacarla, la agarró de la pata y la saca. Entonces ya puesta en la tierra, en el piso, pues rápidamente sale corriendo la oveja, pero volvió a caer en la zanja. Yo a veces me siento así, a veces siento que el Señor me está sacando de alguna situación y yo a veces ya estoy otra vez metido en la zanja. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de situaciones a veces que afligen, ¿no? Que angustian, que a veces uno podría decir, no, pues yo pienso que si hago esto va a estar correcto, o sea, hablando de tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta cuán importante es dejarnos guiar por el pastor, el buen pastor que es Cristo. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, Él nos quiere llevar por esa senda. Recuerda que la senda de justicia es, la senda del justo es de vida, pero la senda del impío es de muerte. Él nos quiere llevar por una senda justa, primeramente porque está implícito también su nombre. Cuando nosotros estamos caminando en la senda de justicia, el que es honrado y glorificado primeramente es Dios. Dios es glorificado. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con Job? ¿Recuerdan, no? Job caminaba en la senda de justicia, pero Satanás quería ponerle tropiezo a Job y le dice a Dios, Satanás le dice a Dios, es que él te sirve porque tú le has bendecido, lo has cercado, pero nada más quítale lo que le has dado y vas a ver si no, aún hasta blasfema contra tu nombre. Y hermanos, la verdad es que está implícito el nombre de Dios cuando nosotros estamos en una situación así, que somos tentados. El diablo nos viene a tentar y sabe que si nosotros caemos, el que es puesto en mal en primer lugar es Dios, el nombre de Dios. Él sabe que nosotros necesitamos caminar, Dios me refiero, Él sabe que nosotros necesitamos caminar en la senda de justicia. Primeramente, por el amor que Él nos ha tenido, nos ha llevado a esta senda para que lleguemos a la vida eterna. Él quiere que lleguemos a la vida eterna, pero está el maligno que quiere que nos salgamos de esta senda, que nos desviemos a derecha o a izquierda. Él va a buscar, hermanos, que nosotros nos desviemos. Así es que no perdamos de vista a Jesús, ni que no perdamos de vista lo que Él nos muestra en su palabra y sigamos esa senda de justicia. Dice, Él nos va a llevar por esta senda por amor de su nombre. El otro punto aquí también, además de esta guianza, es que aun cuando estemos en circunstancias oscuras, tenebrosas, el valle de sombra de muerte, hermanos, esta frase, por ejemplo, la usaba Job hablando del reino de las tinieblas.
La sombra de muerte es cuando haya confusión, cuando parece que no disiernes, no alcanzamos a discernir, me refiero, lo que es correcto, lo que agrada a Dios, qué decisión debo de tomar. Estoy en una tentación, en una prueba, estoy en momentos difíciles, están pasando situaciones drásticas en mi vida, estoy enfermo yo, se han enfermado mis hijos, se ha enfermado fulano, sultano, perdí el trabajo. Son momentos muy difíciles y aún estoy en riesgo hasta de morir yo. Ese es el valle de sombra de muerte, donde la muerte está tocando a tu puerta. Ese lugar, hermanos, donde el maligno acerca o nos acerca a ese umbral. El umbral solamente es dar un paso para allá, llegar a la muerte. Aún si nos encontráramos en una circunstancia así, ¿qué dice aquí? No temeré. Tú estás conmigo y el propósito de esto es que aún en esas circunstancias el Señor nos quiere seguir dirigiendo. Nos quiere dar el aliento necesario para seguir adelante. No desviarnos ni a diestra ni a siniestra, ni quedarnos ahí postrados, hermanos, sino seguir hacia adelante. Ahora, el valle de sombra de muerte es algo que termina, hermanos. Pensemos en una prueba. Empiezas en un momento de prueba, tienes dificultad en el trabajo, con un familiar, económicamente o de salud, o estás tentado en alguna circunstancia, empiezas a experimentar esa situación en tu vida y pareciera que quisieras que ya acabara eso. Que ya quisiera yo salir de eso, ya quisiera ver la luz del final del túnel, ¿no? La luz que está al final del túnel. Ya quisieras ver eso, pero recuerda esto, mientras estás en el valle de sombra de muerte, parece que el tiempo se detiene. Pero pensemos lo siguiente también, es un valle que termina, no es eterno, hermanos. La prueba termina. Por eso el Señor dice, no vas a ser tentado más de lo que puedes soportar. Vuestra fe que está siendo probada como el oro, hermanos, después de que sea puesta en prueba, será hallada precisamente en alabanza al haber concluido esa prueba. Así es que, ¿quién está en ese momento? Cuando estamos en esa situación, ¿ya nos abandonó el Señor? No, Él sigue ahí, hermanos. Está en el valle de sombra de muerte con nosotros. Dice, tú estarás conmigo. ¿Por qué lo decía David, hermanos? ¿O por qué se refiere aquí como una afirmación? ¿Solamente está en el valle de sombra de muerte? No. Dios está con nosotros siempre, pero Él está afirmando como que recordándose a sí mismo, cuando enfrente el valle de sombra de muerte, no debo de olvidar esto, que Él está conmigo, porque es donde suelo olvidarlo. Si las cosas marchan bien, pues no dudo que el Señor esté conmigo. Cuando las cosas empiezan a enfrentar momentos difíciles, es entonces cuando me siento con la duda, con la incertidumbre. ¿Ya se habrá apartado Dios de mí? ¿Dios me ha dejado? A lo mejor ya ni va a escuchar mi oración. ¿Por qué no me ha contestado? Le he pedido tanto que me ayude en esta situación y no veo que el Señor me responda. Ya me abandonó, me desechó, ya no quiere nada conmigo. Bueno, seguramente esas cosas son las que nos pasan en la mente, hermanos. Por eso David se decía, no temas, no temas. Y se decía a sí mismo, tú estarás conmigo, recordándose, el Señor está conmigo. Amén, hermanos. Entonces, Él nos guía, también nos protege. Dice aquí el verso 5 del Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Esta parte de este salmo, hermanos, expresa, por ejemplo, el momento en donde imaginemos a una persona que está cautiva, lo cautivaron, lo apresaron, lo sometieron, pero en vez de estar angustiado, todo lo que describe aquí es, o lo que describe aquí es todo lo contrario. Dice, me siento como en un banquete. Me siento como que me han echado aceite, un ungüento, después de haber estado caminando un largo periodo bajo el sol. Además, me han puesto un vaso rebosando de un agua bien fresca. Eso es lo que está diciendo este salmista en esa parte. Y que, o sea, es una situación antagónica, contraria, la palabra antagónica es eso, contraria a lo que él está, a lo que se ve en las circunstancias. Es decir, yo me siento así, me siento que estoy en un banquete, me siento que me están dando un masaje relajante y además me han servido un vaso de agua bien fresca. Pero lo que está alrededor del salmista es todo lo contrario. Tiene enemigos, lo están persiguiendo, buscan destruirlo, buscan su mal, buscan acabar con él, buscan hacerle daño, buscan destruir su vida. ¿Por qué podría el salmista hacer eso? O sea, sentirse como pues, relajado, porque confía en Dios, porque sabe que Dios es su protector. Y dijo Jesús, ¿no? Que ningún cabello de nuestra cabeza caería si no es del conocimiento y de la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, entonces, aun cuando haya cosas, como también describió David, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque esté todo un ejército alrededor de mí, no temeré, dice David. Hermanos, eso habla de una confianza plena en Dios. A veces hay situaciones que nosotros vivimos. Un vecino que a lo mejor te amedrenta, una persona que te asaltó ahí en la calle, una persona que de tiempo atrás revive cosas de allá atrás, revive cosas y te busca pleito. O de repente una situación legal, ¿no? Algo que te lleva a estar buscando un abogado. Hermanos, a veces ya no sabemos si cuidarnos de los delincuentes o de las autoridades. Hay una hermana que está pasando una situación y pareciera que las autoridades tendrían que haberla protegido y de repente las mismas autoridades son las que se prestan a cometer ilícitos. A veces en las redes sociales se han difundido videos de cómo la gente es detenida por las autoridades, pero si no es lo más ¿cómo decirlo? De los males el menor, que sea una mordida, que le saquen dinero, que le quiten dinero a la persona. Pero lo peor es a veces que los acusan, ¿no? De delitos que no cometieron o hasta otras cuestiones más graves, ¿no? Que los llegan a desaparecer. Gente que ha sido apresada y de repente la reportan como que murió. En los separos murió. Hermanos, o sea, vivimos como dijo Jesús, la maldad se ha multiplicado. Tiempos donde la maldad se ha multiplicado, estamos viviendo así. Pero ¿quién nos puede proteger en estas situaciones? Solamente el Señor. Entonces, aunque se levanten los demonios, ¿no? Aunque se levante
un ejército, aunque se levante fulano, sultano. A veces aquí hay hermanas que no tienen esposo convertido, o que su esposo no busca a Dios, o algún familiar que a lo mejor busca hacerte algún daño por las decisiones que tú has tomado. Hermanos, veamos esto, Él es nuestro protector. Y aunque esté en momentos de angustia, yo siento que estoy en el banquete. ¿Cómo me voy a sentar en un banquete cuando me están amenazando, no? Pues porque yo sé que el Señor me cuida. Entonces, eso es lo que refleja esta parte del Salmo. Vamos al siguiente punto, hermanos, pero queremos resaltar, el buen pastor protege, ¿no? Da esa protección. También la fidelidad. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y bueno, esto habla de la fidelidad. ¿En qué sentido, hermanos? O sea, la fidelidad es cuando alguien ante un compromiso se mantiene en ese compromiso. Es decir, alguien quien respeta el compromiso, el acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo que hay en el ámbito matrimonial, dos personas se llegan al acuerdo, al pacto matrimonial de unirse, y hay una fidelidad en ese acuerdo matrimonial. O como la fidelidad que hay de entre un trabajador y una empresa, ¿no? Un gerente de esa empresa, el dueño de la empresa, donde el trabajador se compromete a cumplir el reglamento y la empresa se compromete a darle las prestaciones, el salario y todo lo que la empresa le da. Entonces, cuando se cumple en esos acuerdos, eso podemos decir, eso es un ejemplo de fidelidad. En este caso, hablando del aspecto espiritual y de la palabra de Dios, Cristo ha hecho un compromiso con nosotros. Nosotros también hemos hecho un compromiso con Cristo, hermanos, al arrepentirnos, al confesar a Jesús como al confesar, al creer en Jesús como nuestro Salvador, como el que dio su vida en la cruz por nosotros, entonces también tenemos un compromiso con Él. Y bueno, lo que habla este salmo es que de parte de Dios dice esto: el bien, la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo primero, hermanos, recordemos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Él buscó nuestro bien y ha buscado nuestro bien hasta este día. Él cumple este compromiso, tener misericordia, hacer el bien para nosotros. Nos ha dado a su Hijo, nos fueron perdonados nuestros pecados, nos ha invitado, hermanos, a ser parte de su pueblo. Y además de eso, lo que quiere es que estemos en la vida eterna. Eso es lo que representa: moraré por largos días en la casa de Jehová, moraré por largos días. La casa de Jehová no era el templo. La casa de Jehová se refiere al cielo, la eternidad. Hermanos, allá es donde nosotros debemos de llegar. De parte de Dios, Él hará todo lo que esté en Él para llevarnos a su presencia. Nos sostendrá, nos sustentará, nos protegerá, hermanos, nos proveerá, nos guiará. De nosotros dependerá si nos mantenemos agarrados de Cristo, que no nos soltemos de Jesús. Y bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato, el último punto de esta diapositiva, que Él da su vida, ¿no? Por las ovejas. En varias partes de aquí de este pasaje de Juan 10 lo describe el Señor, hermanos.
Volvemos a ver dos pasajes más en Juan capítulo 10. El verso 11, ahí es uno de los primeros puntos en donde lo menciona Jesús. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La otra parte donde lo menciona es en el verso 17 y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, todo lo que anteriormente decíamos del buen pastor, de todo lo anterior, destaca esto: el amor que él ha tenido por nosotros al dar su vida. Dio su vida por nosotros. Nosotros debemos también, hermanos, pues corresponder amándolo a él, guardando su palabra, siguiendo sus pisadas. Amén. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Oh, Señor, en primer lugar te damos gracias, Señor. Muchas gracias por mirarnos. Como decíamos también hace un rato, Señor, y lo declaras aquí en tu palabra, tú tenías unas ovejas que no estaban en este redil, Señor, pero ibas a ir por ellas para levantar ahí un solo redil, Señor. Esas ovejas éramos nosotros, Señor. Desde hace más de o cerca de 2000 años, Señor, ya estabas pensando en nosotros. Gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, por acercarte a nosotros. Muchas gracias porque ¿qué sería de nosotros si tú no hubieras venido a nuestro encuentro, Señor? Si no hubiese sido ese pastor que fue a buscar a la perniquebrada, a la descarriada, a la que estaba enferma, a la que estaba aún hambrienta, necesitada, convaleciente, a la que se había extraviado. Eso éramos nosotros, Señor. Así estábamos. Esa oveja que tenía mucha necesidad de ti, Señor. A veces ignorando que esta era nuestra necesidad. Pero, Señor, no podíamos negar que estábamos mal y nos sentíamos mal. Señor, gracias porque viniste a nosotros. Como dice aquí la Escritura también, que esas ovejas oirían tu voz y te seguirían. Gracias, Señor, por hablarnos, por enviar tu palabra a nosotros, por traer tu luz, por traer, Señor amado, esa voz que pudimos escuchar de ti en nuestras vidas, para que tomemos decisiones, hagamos tu voluntad y sigamos tus caminos. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por el amor que tienes con nosotros. Señor, tú eres ese buen pastor y sabemos que en ti estamos seguros. En ti podemos tener el sustento y el cuidado que requerimos, Señor. Que tú nos guiarás, que tú nos protegerás también, Señor, aún en tiempos difíciles, en el valle de sombra de muerte, Señor. Aún, Señor amado, serás tú fiel a nosotros porque dice tu palabra, Señor, aun cuando nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú has sido tan hermoso y tan grande, Señor, tan compasivo hacia nosotros. Por eso estamos aquí, Señor. No porque seamos los mejores, no porque seamos, Señor, especiales, sino más bien, Señor, porque ante tus ojos, Señor, tu amor es el que nos ha hecho especiales, Señor.
Gracias por mirarnos, por acercarte a nosotros. Te damos toda la gloria, Señor. Te amamos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.